Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mayor Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar con William Cárdenas. Como ustedes saben, es el litigante en la Corte Penal Internacional a favor de las víctimas venezolanas. Víctimas que han sido eh, violadas en sus derechos humanos y que de todos modos el número es extensísimo. Inclusive son víctimas que vienen arrastrando estas dificultades de justicia desde hace más de 20 años, William. Así es. Y yo diría que desde el mismo día que Chávez se instaló, porque vino con el propósito hasta de atropellar a la meritocracia de petróleo de Venezuela, a las empresas privadas por la vía de las expropiaciones y todo lo demás a ciudadanos comunes y corrientes, a políticos y a militares, y para ustedes contarlo. Entonces, pero en estos días se pretendió absurdamente poner a Karim Khan, que es el único que hasta ahora pues, ha hecho el trabajo de la forma correspondiente, como se debe llevar la justicia internacional, a pretender ponerlo contra la pared con unos señalamientos pues fuera de lugar, a mi parecer fuera de lugar, tú me lo aclararás. Pero para mí Karim Khan está vivito y coleando y los del régimen sí están contra la pared, cada día más arrinconados, cada día cometiendo más torpezas, inclusive pues recibiendo sanciones de todo orden, no solamente las que tienen pendientes en la Corte, sino en gobiernos en particular como Estados Unidos, que hoy acaba de sancionar a 16 más de ellos, y hay una lista de 2000 y tantos en espera, que también recibirán lo suyo. Entonces, aclárame esto porque yo insisto en que la gente tiene que tener fe y confianza y optimismo en que la Corte Penal Internacional en su momento habrá de poner las cosas en su lugar. Bueno, José Antonio, encantado de saludarte y a través de tu programa poder saludar a toda tu audiencia. Y simplemente comentarte lo siguiente, en el caso Venezuela, el caso Venezuela es la tragedia más grave que ha ocurrido en todo el continente americano en toda su historia. O sea, no existe algo parecido que haya ocurrido en los pueblos del continente americano. Y cuando se dice miles de víctimas, no, son millones de víctimas. Mira, las personas que han salido de Venezuela, eh, más de 8,5 millones de personas, el 25% de su población, han salido en condición de desplazados forzosos. O sea, no han salido porque querían salir del país a conocer otros lugares y a vivir en otros escenarios. No, han salido porque se generó un ataque sistematizado, generalizado y sistemático contra una parte de la población política que generó una situación de exterminio, porque era la privación intencional de alimentos y medicina que causaron muertes dentro de Venezuela Niños y que, inclusive, niños. claro, y que como consecuencia de ello, bueno, pues millones de venezolanos optaron por salir huyendo de aquella situación y fueron auténticos desterrados, que era, yo el otro día lo comentaba contigo, ¿no? Era eh, la condena más grave que se le podía producir a un ser humano en siglos anteriores, era el destierro. Solo estaba por debajo de la pena de muerte. Y cuando tú burlabas el destierro o lo incumplías, te condenaban a muerte. Porque era una especie de eh, condena a muerte diferida, ¿verdad? Te echaban fuera de tu nación, ¿no? Fuera de tus raíces, fuera de tu entorno, fuera de tu arraigo. Ese es el crimen de desplazamiento forzoso que han sufrido millones de venezolanos. Y ese es un crimen de lesa humanidad. Por eso es tan importante el proceso que se está adelantando y la investigación que se está adelantando en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Mira, y en relación
a ese intento. Obviamente ha sido un intento que viene de dentro del régimen, ¿no? Para tratar de desprestigiar la figura del fiscal Karim Khan. Eh, Karim Khan les ha hecho daño, les ha rechazado todo lo que han pretendido, se ha opuesto a las pretensiones del gobierno venezolano. Y tú, para entender qué era lo que estaba pasando, simplemente tenías que pensar en a quién beneficiaba eso de sacar del escenario al fiscal Karim Khan. Y los únicos beneficiados eran, obviamente, las personas que están terriblemente preocupadas porque temen que van a ser señaladas como responsables de los crímenes de lesa humanidad por el fiscal Karim Khan. Entonces ocurrió esto, que inflaron un globo que partió de una información publicada nada más y nada menos que en el Washington Post. Sí. Y aquello se convirtió, bueno, pues en todo un fenómeno mediático que colocaba al fiscal en una situación supuestamente comprometida, porque se señalaba que eh, una cuñada suya era abogada del equipo de la defensa del gobierno de Venezuela en La Haya. Bueno, tengo que decirte que de eso se hicieron eco una cantidad de personas que le dieron aliento a esta información en programas de televisión, en programas de radio, en las redes, en los medios de comunicación, y hablaban de que la abogada Alejandra era abogada de Nicolás Maduro. Y esto es completamente, no solo falso, es que es imposible. O sea, en esta fase del proceso, Nicolás Maduro todavía no es parte del proceso. Entonces ya partieron en esta farsa, partieron de una información que era un bulo total. Maduro todavía no es parte del proceso porque todavía no se le ha imputado. La abogada cuñada de Karim Khan formaba parte del equipo jurídico que ejercía la representación de la República de Venezuela. Cuando la República de Venezuela fue llamada a atender el reclamo de la fiscalía dirigida por Karim Khan, que señalaba que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, que en Venezuela el sistema judicial no ha investigado y castigado esos crímenes, y que por tanto se activa, al no actuar la jurisdicción venezolana en crímenes tan graves, se actúa el principio de complementariedad, o sea, se pone en marcha la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. Bueno, esto se produce en la fase preliminar del proceso, ¿no? En donde se llama al Estado para que responda y diga si efectivamente está investigando esos crímenes que se han producido en su territorio. Es una fase preliminar en la que las partes son, por un lado, el fiscal Karim Khan, que señala lo que te acabo de decir, y por otro lado, la República de Venezuela, que trata de contradecir lo que decía el fiscal. Entonces, ahí las partes son el fiscal y una persona jurídica del Estado, un Estado-nación, que es el Estado venezolano. En esa fase es absolutamente imposible que exista el supuesto que ellos pretendían señalar de que entre el fiscal y la República de Venezuela había, donde estaba en su equipo jurídico la cuñada de Khan, había una relación de parentesco que colocaba al fiscal en una situación en la que podría ser objeto de una solicitud de recusación. Un auténtico disparate, porque como todos sabemos,
los estados son entes que no pueden tener parentesco con nadie, porque Exacto. son personas jurídicas, que de ninguna manera la presencia de una señora que es cuñada de Kant, pero que es abogada y que actúa como representante de la República de Venezuela, podría convertirse en parte, porque ella no es parte. El que actúa en esa fase preliminar como Estado parte es la República de Venezuela. Exacto. Entonces, no hay lugar ninguno a que exista conflicto de intereses, porque no puede haber conflicto de intereses en donde no existe esa relación de parentesco. Exacto. Mira, el Estatuto de Roma es muy claro cuando establece las causales de recusación y, y bueno, se puntualiza de manera, pero absolutamente diáfana, ¿verdad? Bueno, son causales de recusación una relación conyugal o de parentesco o de interés. Aquí no existe esa situación porque por un lado está el funcionario y por un lado está un ente jurídico. Y allí no hay lugar a que exista ningún supuesto de los que señala el Estatuto de Roma como causales de recusación. Pero voy a ir un poquito más allá. Vamos a situarnos en la hipótesis, en un futuro en el que el fiscal señale a Nicolás Maduro como uno de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Sí. Y al ser imputado, Nicolás Maduro se convierte en parte. Imagínate que Maduro como parte diga, bueno, ahora yo voy a nombrar como mi abogada a la señora Alejandra, ¿verdad? Alejandra, que es Sí. la cuñada del señor K. Bueno, aún en esa hipótesis tampoco se daría el conflicto de intereses por una razón muy sencilla, ¿no? La señora estaría siendo abogada de Nicolás Maduro, pero quien es parte es Nicolás Maduro. Mm. Ella solamente sería abogada de Nicolás Maduro. Y al ser abogada de Nicolás Maduro, bueno, pues entre ella y Nicolás Maduro, lo que existe es la relación de profesional que patrocina a su defendido. Pero más nada, no se da ningún tipo de conflicto de interés, porque la relación entre Can y Nicolás Maduro no es ni conyugal, ni de parentesco, ni de interés profesional o de cualquier otra naturaleza. No, es la relación entre el fiscal y en ese caso un imputado. Hay quien dice, puede decir, no, pero es que ella representa a la parte. Ah, sí, y por representar a la parte usted cree que ella es parte. Bueno, entonces tendríamos que aceptar que cuando condenen a Nicolás Maduro a 30 años de cárcel por su responsabilidad en los crímenes cometidos en Venezuela, Tendría que ir presa ella también. entonces tendríamos que ingresar también la señora cuñada de Kant tendría que hacer su maleta e irse con Nicolás Maduro a la cárcel. Claro, no. Se montaron un globo en algo que no tiene fundamento jurídico y que no tiene sentido ni lógica. Por eso, bueno, pues esta semana pasó el fin de semana, porque todo esto ocurrió el fin de semana pasado, pasó el fin de semana, nosotros estábamos completamente tranquilos porque sabíamos que no existía nada, simplemente esperábamos la respuesta del fiscal. Claro. Y la respuesta del fiscal fue lapidaria. Fue, ni siquiera fue del fiscal, fue la fiscalía, Sí. que emitió una nota, una cuartilla, o sea, una página, en la que solo dedica 2 líneas, las últimas 2 líneas,
las refiere a eso. O sea, desestima, por supuesto, ni caso. No le da ninguna trascendencia a eso, porque eso no tiene fundamento jurídico. Y lo que sí hace la Fiscalía es anunciar que están sobre los hechos, que la investigación está en marcha, que ahora mismo se están investigando todos los crímenes que han ocurrido a partir del 28 de julio con Inclusive, motivo sí. del fraude electoral, y también dice que en la investigación de los hechos anteriores no ha habido ninguna demora y que pronto, lo dicen de una manera muy sutil y muy elegante, dice pronto, se darán los pasos para establecer las responsabilidades que corresponden. Mm. Entonces, aquel globo inmenso mediático que se infló durante el fin de semana, lo desinfló la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en 2 minutos, porque es lo que tardas en leer la nota, no tardas Sí. más de 2 minutos. Por eso es que nosotros, y ya contigo lo hemos hablado en otros en programas anteriores, tenemos que ser muy responsables y estar muy atentos a todo lo que está pasando. Ese es un órgano que pretende ser el órgano que investigue los crímenes más graves contra la humanidad. Y el fiscal de ese órgano no puede ser un individuo que esté sometido al dictado de grupos mediáticos o de grupos políticos o de grupos económicos. No, entonces no tendría Ni sentido tener una cosa de esa ni siquiera de los naturaleza. gobiernos que conforman el Estatuto de Roma, No, eso es una porque él es un asamblea de órgano todas partes. independiente, ¿no? Eso es una asamblea, pero el fiscal, y aquí quedó completamente demostrado, ¿no? El fiscal lo que está diciendo es, señores, yo soy independiente y las Es cosas se harán cuando yo lo disponga. así. ¿Por qué? Porque esta independencia e imparcialidad a la que estoy sometido es la que me otorga el Estatuto de Roma. O sea, mi escudo y el sustento de mis razones es ese. Ahora, William, Pero además, perdóname un segundo, José Antonio, sí, déjame terminar con esto porque es muy importante. sí, Mira, sí. eh, además, además, bueno, todo el mundo se montó en esta historia y no tomaron en cuenta que estando la cuñada del fiscal Karim Khan en el equipo jurídico de la República de Venezuela, el fiscal les rechazó todas las cosas que pretendían. Pero además de eso, los argumentos del fiscal fueron recogidos por la sala de cuestiones preliminares primero y Ujú. luego, cuando el gobierno apeló, por la sala de apelaciones. O sea, que, que había una demostración fehaciente de que el fiscal no tenía ningún tipo de conflicto de interés y estaba respondiendo a la situación conforme a lo que ordena la justicia, ¿no? Entonces aquí, y era donde iba, es donde tenemos que ser rigurosos, ¿no? Y no dejarnos llevar por estas cosas. Hay compañeros, gente que ha estado, bueno, pues, eh, opinando que si dudando de la imparcialidad del fiscal, han estado incluso sin conocer las disposiciones en las que se basa todo esto, ¿no? Han llegado incluso algunos en una aventura, una auténtica aventura, han llegado a recusar al fiscal, cuando tampoco se dan los supuestos de recusación, porque para poder recusar, tú tienes que tener cualidad, o sea, tú tienes que tener lo que en derecho se llama legitimación activa. Tú tienes que estar legitimado para actuar en el proceso y Exacto. hacer, y hacer esa recusación, ¿no? Bueno, esa legitimación activa, solo la tiene el investigado o el enjuiciado, pero Ok. no la puede tener un particular o una ONG que se encaprichó y que quiere a lo mejor tener algún minuto de notoriedad y entonces aparecer dando este tipo y además presentando cosas que se las van a desestimar, pero es que yo creo que ni se las van a recibir, ¿no? Se las reciben por formalismo, pero
aquello no tiene sustento en ninguna naturaleza. Entonces, la gente tiene que tener confianza. O sea, aquí cuando hablo es a las víctimas directamente. Y las víctimas, fíjate que las víctimas, ninguna organización de víctimas se hizo eco de toda esta Sí, cosa, no ¿no? se hizo, ¿no? Se mantuvieron, las víctimas están firmes, las víctimas lo que quieren es que haya celeridad. Y ahí estamos todos de acuerdo, todos deseamos Claro, que se produzcan las decisiones lo más pronto lo más posible, pronto ¿no? posible. Pero eso que yo te quería preguntar, en el momento que el fiscal ya tenga claridad sobre las decisiones que va a tomar, ¿pone al tanto a los litigantes que han introducido esos expedientes o tampoco? No, 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 para nada. El Simplemente, fiscal, ¿qué vía usa él? es que todavía, mira, todavía no existe, ahí no hay juicio todavía. Ok, En la fase preliminar había dos partes. El fiscal que le decía a la República de Venezuela, mire, allí se cometieron crímenes de lesa humanidad y usted no los ha investigado. O sea, cuando digo usted me refiero al sistema judicial sí, venezolano. exacto. Ahí no ha empezado el juicio. El juicio empezará y será cuando se empiece a litigar, ¿verdad? Empezará cuando el fiscal diga, lo que sí está firme es, lo que sí es una decisión que ya no admite recursos de ninguna naturaleza, fue la decisión del 1 de marzo de este año, ¿no? Cuando los magistrados de la sala de apelaciones dijeron, en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, Y este juicio en sigue. Venezuela el sistema judicial venezolano no ha actuado para investigarlos y castigarlos, y se activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y se acuerda que el fiscal Karim Khan lleve adelante la investigación. Exacto. Eso fue el 1 de marzo de este año, una Sí. sentencia de 150 páginas. A partir de ese momento, el fiscal, por eso la fiscalía, en esta comunicación a la que me refiero del lunes pasado, bueno, pues la fiscalía simplemente dice que, bueno, que no hay problema, que esos hechos se han investigado, ya están investigando, y que ahora mismo están investigando todo lo que ha pasado del 28 de julio en adelante. Por supuesto, han pasado hace un mes, las cosas que han pasado hace un mes, y las están investigando, las están seguramente inventariando para establecer las responsabilidades que correspondan. Y yo creo que se va a esperar a la presentación del informe de la misión eh, independiente de determinación de los hechos de la Organización de Naciones Unidas, porque ya en anteriores oportunidades el fiscal Karim Khan ha tomado en cuenta sus consideraciones. Bueno, ese informe ya está listo, se va a presentar, Ahora en la eh, asamblea, sí. claro, se va a presentar, sí, y entonces, bueno, pues ahí ya el fiscal, además, tendrá la ventaja de que en estos últimos meses estos criminales, que no son otra cosa y no pueden ser tratados de otra manera, han dado incluso declaraciones en las que eh, ellos se incriminan personalmente, como, Sí, como fue la exacto. declaración de Maduro cuando amenazó con el baño de sangre y con la guerra civil. Bueno, fue una amenaza cumplida, porque después de las elecciones empezó a matar, a perseguir, a asesinar, a torturar a menores de edad, adolescentes. Bueno, esos hechos ya le van a facilitar al fiscal llegar al señalamiento de quiénes son los responsables. Diosdado Cabello, que anunció que nos iba, que a todas las personas que protestaban y que se oponían los iba a joder, porque así mismo lo dijo, Sí, con esas ¿no? expresiones. Y Jorge Rodríguez, que ahorita está desesperado y amenazando con una guerra con España, ¿no? Están buscando, fíjate, el enemigo exterior que trate de unir a los venezolanos, ¿no? Se Sí, están inventando ya, como hicieron los militares argentinos, ¿no? ¿Te acuerdas? sí, exacto, Con sí. aquello de las Malvinas y toda Sí, aquella sí. historia, ¿no? Bueno, entonces, nada, el fiscal presentó su informe y se acabó el globo que se había inflado con motivo, Se les reventó el globo en la cara. pinchó, pinchó el globo con motivo de la información que había publicado el Washington Post y de la que se hicieron eco informadores importantes y muy calificados, pero sin la más mínima idea Sí, por eso de yo comencé el el programa tema contigo jurídico.
Yo comencé por ese programa contigo hoy diciendo que Karim Khan está vivito y coleando, ¿no? Que, Hombre, es eh, el que, mira, se además, desmontó la campaña. claro, además yo lo he dicho en otras oportunidades, ¿no? Después de haber sufrido a Luis Moreno Campo, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Sí, a la señora Fatou Bensouda, mira, la persona que más ha defendido a las víctimas, no porque las represente, sino porque con sus posiciones jurídicas ha permitido que las víctimas por primera vez en 25 años tengan un, una jurisdicción en donde los crímenes sean investigados y los culpables puedan ser señalados y castigados. Y eso, el artífice de eso ha sido Karim Khan. claro. Entonces, por qué crear hacerse eco de aquella campaña que solo beneficiaba al gobierno? O sea, las personas que cayeron como tontos útiles a criticar al fiscal, bueno, pues no se daban cuenta de que estaban beneficiando a los criminales responsables de todos esos crímenes, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, no sé si quieres agregar algún adicional, pero yo tengo clarísimo lo que tú me has explicado y de ese tema hemos hablado tú y yo más de una vez. Quería ratificarlo hoy porque ha ido tomando cuerpo en la calle y en la opinión pública que definitivamente lo que le queda a Venezuela son dos vías. La Corte Penal Internacional por un lado, la Corte que maneja Karim Khan, la Fiscalía, y al mismo tiempo pues una conflagración que nadie la quiere porque ya con los daños que ha causado la dictadura a los particulares, ya Venezuela ha pagado bastante pues el tiempo que ha durado este régimen, ¿no? Entonces, aquí José lo que... Antonio, mira, tengo la idea, ¿no? De que a ese régimen se le acabó el tiempo, Sí, porque se le acabó sobre todo la base fundamental, que es el respaldo popular. sí, no, y Ellos se su quedaron sin accionar de tiempo. todos los días lo denota, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, esto será cuestión de eh, más pronto, más tarde, pero esto se acabó. Yo Sí, creo que a Nicolás Maduro lo que le espera seguramente va a ser la cárcel. Y lo van a estar persiguiendo durante un buen tiempo y no va a tener vida, porque va a ser como una espada de Damocles que va a estar sobre su cabeza. Y claro, entonces los que hoy lo acompañan, bueno, pues van a empezar a tratar de desmarcarse y hacer acciones para tratar de beneficiarse de alguna manera y que se les perdonen cosas, ¿no? Y entregarán a Maduro, terminarán entregando a Maduro, ¿no? seguramente, sí. Ujú. Bueno, los que se quieren salvar del ramalazo lo entregarán temprano y otros esperarán un poco más a ver si todavía se pueden salvar también. Así Pero es. bueno. Bueno, William, gracias Bueno, por tu tiempo. De todos modos, estamos atentos. Cualquier cosa que sepas, pues tú sabes que con eso televisión estamos siempre atentos a ese caso que tú llevas en la Corte Penal Internacional, que es lo que de alguna manera, por fin, a las víctimas les garantiza que algún día sean reparadas. bueno, Además, lo llevamos, hay mucha gente que ya sí, está. hay muchos, por supuesto. Yo empecé hace 22 años con esto, Eso, pero ya hay mucha gente que sí, está en la misma sintonía y sobre todo, y las víctimas. eso ayuda también, sin Eso duda. ayuda, por supuesto, Claro, y sobre todo, especialmente, las víctimas. así Es es. por ello, todo lo que se haga y todo el esfuerzo tiene, tiene el mayor de los sentidos, que es el dolor de las víctimas, ¿no? Sí, no, Así que hay que seguir adelante. y sembrar un ejemplo hemisférico para que no vuelva a ocurrir en ninguno de nuestros países, pues. Totalmente, es la primera vez que la Corte Sí, investiga y no puede quedar en un tiro de fogueo, ¿no? Esto tiene que materializarse en un acto de justicia para que nuestros pueblos se miren en ese espejo y esto no vuelva a pasar. O sea, así la es, tragedia que hemos vivido los venezolanos no se tiene por qué repetir en ningún otro lugar. así es. Bueno, gracias por tu tiempo en el día de hoy. Estamos pendientes, cualquier cosa ya sabes. Aquí estamos prestos a luchar por esa causa y otras tantas que contribuyan a que la libertad y la democracia resplandezcan de nuevo y que no haya más regreso. Así de sencillo. Así es, José Un Antonio. abrazo, William. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente.
Hasta luego.